Esas eran otras épocas. Sí, la queja era contra el camión y ahora los recordamos con relativa nostalgia y pensando eran cómodos. Sí, realmente había pocas rutas que se saturaran como se saturan ahora. Uh-huh. Rutas que iban, por ejemplo, a la Merced o a sitios en donde había mucha afluencia de personas que iban a comprar básicamente. Y luego hubo épocas en que decretaban solo 10 parados en los camiones de primera. Y se respetaba un tiempo y otra vez volvían a atascarlos. Sí, sí. Y hubo además una cantidad de modelos de ese transporte público cuando era el pulpo camionero que le llamaban. Estaban los de A30, que ya dijimos eran los camiones que nada más tenían asientos a los lados y atrás. Así es. En medio, verdes casi todos, sí, así es. Después llegaron los de 40, que eran los chatos. Sí. Primero hubo unos chatos ordinarios con un motorzote enfrente. Esos eran los de 40 centavos. Después llegaron las vitrinas. Las ballenas. Vitrinas. Que era el de 50 centavos, que tenía una gran parabrisas doble. Pero también llevaba el motor adelante. Crema. Creo que esas no, creo que esos ya lo tenían atrás. Porque me acuerdo que les abrían la parrilla que tenían atrás y ahí estaba el motor. Entonces uno podía pasar muy bien, eran muy cómodos esos camiones. Pero eran del color de acuerdo a la línea. No, pero estaban uniformados en su color. Y eran color crema y tenían una raya que podía ser roja, por ejemplo, los Narvarte eran rojos. Café, los que eran las lomas de Chapultepec. El Lindavista era verde claro. Y así todos los que... Guerrero también era rojo con blanco. Sí, el que iba por Guerrero era rojo con blanco. Pero también que iba en un tramo muy largo, desde el inicio de Guerrero hasta donde terminaba Cuauhtémoc, casi en Coyoacán. Sí, que iba de San Ángel al centro, era Marta, café oscuro o verde oscuro. ¿Delegación? Tengo entendido. Sí, eran de diferentes. Pero también hubo las ballenas, que creo que son las vitrinas. No son. ¿No son? Las vitrinas estuvieron en 64. Las ballenas son posteriores a los delfines. Porque las vitrinas son sustituidas por los delfines, que eran muy bonitos y muy bien diseñados. Pero después vienen las ballenas. Las vitrinas no eran las ballenas. Pues eran... Además había rutas que mantenían muy bien muy limpios y muy cómodos, que no llevaban asientos rotos ni nada. Y que sobre todo, que las ventanas se podían abrir y cerrar si llovía. Sí. Y se abrían para adelante y podría uno salirse por ellas si quisiera. Sí. Luego llegó la Ruta 100. Y luego llegó la Ruta 100 en la época de Jan González. Se llamaba Ruta 100 porque la Ruta 100 original era la que corría por Reforma hasta Las Lomas. Y era la única de todas las rutas camioneras que era propiedad del gobierno. Entonces, al nacionalizar Hank todas las rutas, les pone el nombre de la única ruta que era del gobierno, que era la Ruta 100. Por eso se llamaba Ruta 100. Todas las líneas de camiones de la Ciudad de México. Pero ahí tenían un ligero problema, su sindicato. Claro. Su sindicato era de izquierda, disidente, y cada vez que había algún conflicto, había huelga camionera, se concentraban los autobuses en el Zócalo, había alborotos hasta que disuelven la Ruta 100
y disuelven al sindicato de la Ruta 100 y a volar. Entonces hubo un periodo en que pues no había una ruta de camiones propiedad del gobierno de la ciudad hasta que se crea RTC. Y de los últimos servicios que han puesto de autobús, sacaron una línea rosa, ¿no? Que es únicamente para mujeres y para niños. Esa la vi, me tocó subirme por la Colonia Guerrero, no sé hasta dónde llegue, pero sí era ya un servicio especial, sí, de acuerdo a las últimas necesidades. Tenía que disfrazarme para poder subir. Mario, te van a acusar. Una maletita y ya después me cambió. Bueno. De 69 años, José Reyes Mendoza. Cuando los camiones urbanos eran de asiento corrido a todo lo largo, su tarifa era de 20 centavos y su color era gris. Ya cuando costaban 30 centavos, el color era pistache y los asientos cambiaron de manera transversal para 2 personas. No, todavía quedaron muchos con los asientos así. Sí, eso convivieron los de primera y los de segunda mucho tiempo. Originalmente cada línea tenía su color. Sí. Y Uruchurtu dijo, no, todos tienen que ser del mismo color y con una banda se identifica qué línea es. Pero, por ejemplo, los Santa Julia eran azules por arriba, rojos por abajo, con un tigre pintado en un costado. Y los Circunvalación, que hacían un recorrido muy largo, eran verdes, los de primera, los de segunda, y tenían 3 rayas, azul marino, blanca y azul marino. Sí, los Lindavista eran pues un verde parecido al que después se utilizó para todas las líneas, pero más vívido. Y llegaba el Guerrero, que era rojo con blanco. El de la Colonia del Valle, sí, era todo rojo. Ese Guerrero es la línea donde trabaja David Silva ¿cómo se llama? Atrás. ¿Hay lugar o cómo se llama? Hay lugar para 2. Hay lugar para 2. Ajá. De Naucalpan, José Morales Trenado, 58 años. Respecto a los camiones llamados delfines, aparecieron entre 1972 y 1973. En un principio se determinó que no debían tener pasajeros de pie, pero esta medida solamente estuvo un tiempo, porque iban tan llenos como sardina. Estos autobuses salieron tan buenos que inclusive llegaron a exportarse a algunos países de Centroamérica. Es que eran Dina. Marca Dina. Cuando Dina era buena. Sí, eran. Y había camiones de pasajeros y camiones de carga y de todo. ¿Cómo no? Todo. ¿Eran los que estaban en Hidalgo? Exactamente, en Ciudad Sagún. Unidades magníficas. Sí. ¿Por qué la quitaron, Mario? Pues la vendieron. Con eso de que el Estado es mal administrador, que no era cierto en este caso, pues la privatizaron y por ahí anda todavía, pero es una de tantas. Pero era muy importante esa. ¿Cómo? José de Haro tiene 83 años y nos llama del Centro Histórico. Amigo Mario Méndez, ¿se han olvidado ustedes de las 2 mejores líneas de autobuses que eran unidades marca Ford? Chatos, y que estaban pintados de gris, y donde iban todos los pasajeros sentados, y cuando se llenaban, ponían en el parabrisas un aparatito que tenía una leyenda que decía completo. Esas 2 líneas eran la de Coyoacán 20 de noviembre y la otra era Rastro Hipódromo de las Américas. Eran las 2 mejores de todas. Saludos a todo el equipo. Pues yo, mi experiencia, la mejor era siempre la que iba de la Alameda a Las Lomas. Sí. Sí. Los de la banda Café. Sí, que iban por todo Reforma, atravesaban Juárez, Reforma, se internaban en Las Lomas por Reforma o por Palmas. Sí, y porque además
Pedregal de San Ángel apenas estaba surgiendo y Las Lomas ya era una colonia ya muy en forma. Sí. Recuerdo que de repente una tía le caía a alguien mal y decía, a ver, toma tu Juárez Loreto y luego nos vemos. Sí. Era una ruta también, ¿no? Juárez Loreto. Juárez Loreto era a la que llegaba la glorieta de Sucre. Sí, Sí. era el que llegaba. Estaba la penitenciaria Niño Perdido. Sí, Hasta allá nos andamos. sí, era famoso el Juárez Loreto. De 68 años, Alfonso Peña Domínguez, de Jutepec, Morelos. Yo manejé un autobús de la ruta 66. Se llamaba Villa Gustavo Amadero, Tacuba, Tacubaya. Esto fue por el año 1972. Las bases eran de Martín Carrera al Panteón de Dolores. Cobrábamos 50 centavos. Saludos a todos en el programa. Oye, ¿y te acuerdas que durante muchos años te daban un boleto cuando subías? Sí. Un boleto que decía qué camión y el número y todo. Y después se subían inspectores, con el dedo te perforaban tu boleto para que no engañaran los Sobre todo choferes. los choferes, ¿no? Ujú. Se quedaran con la lana. Sí, que cobraran y no les dieran boleto, se los Cuando contaban. traían la marimba, Sí. que era donde ponían las monedas de todas las denominaciones. Una época hubo máquinas donde uno echaba el cambio y le daban el vuelto, pues, Sí, y ya pasaba uno, no le daban boleto. sí, había unos muy elegantes que traían eso. Todavía en el Ruta 100, ¿no? Se aplica esos tubos donde pones tu cambio exacto. No te dan cambio, tienes que dar las monedas exactas. Y No, te en dan aquella tu- época sí te te dan daban. tu boletito y el chiste de eso pues es eso, que no se queden los conductores ahí con un cambiecillo. Sí, luego, no sé los de ahora, pero hubo algunos que traían una barra que iba contando las personas que pasaban. Ah, claro. Y tenían Ese que rendir tornillo. cuentas. Sí, un torniquete. Sí. Y claro, sobre todo los de segunda tenían el chofer y el Radio San conductor, buenos días. que era el que los echaba para atrás a todos ¿Cómo? y decía quién bajaba, Aguilar, quién ¿quién? no, y le avisaba ¿Qué edad al tiene? chofer cuántos querían bajar y todo eso, ¿De dónde llama? que es el papel que hace Mantequilla en Sí, y que iban avisando, ya llegamos a la calle de Valdera, sí. prepare Todo un su bajada. personaje, todo un personaje. Ajá.